Hola chicos, bueno, vamos a continuar con el temario. En esta ocasión tendremos que revisar todo lo que está relacionado con el hambre. Es decir, que debemos de saber o conocer que el hambre, el apetito y la saciedad van a estar regulados por muchísimas señales en nuestro organismo. Es decir, nosotros nos alimentamos y de ahí obtendremos la principal fuente de energía, es decir, es el combustible para nuestro cuerpo. Para poder llegar hasta ese punto, pues debemos de conocer y repasar algunos conceptos previos. Entonces, pues vamos a iniciar. Sabemos que pues la hambre o el apetito juega un papel muy importante en nuestro organismo, porque pues en base a eso decíamos muchos de los alimentos que comemos van a tener diferentes funciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, las proteínas son importantes para formar músculos, para darle coloración al cabello, a la piel, para que nuestras enzimas que degradan los alimentos sean buenos, los carbohidratos, pues la principal fuente de energía, los lípidos, pues de ahí que se formen hormonas, una fuente de energía también, eh, pues muchas de las funciones que se van a desempeñar en nuestro organismo es gracias a que nosotros obtenemos esos alimentos, precisamente esos nutrientes, perdón, en base a la alimentación que tenemos. Entonces hay que definir primero alimentación como un conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos que están relacionados con la ingestión de alimentos, mediante el cual el organismo obtiene los nutrientes que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana. Es decir, la alimentación es un proceso que, como habíamos dicho, está regulado por tres factores: factores biológicos, factores psicológicos y factores sociológicos. ¿Cómo lo podríamos conocer esto? Bueno, pues los procesos biológicos, sabemos que muchos de los alimentos que consumimos es porque alguien ya nos ha enseñado a comerlos, es decir, a veces por cultura, en ciertos lugares hay alimentos que son típicos, ¿no? Entonces, como por ejemplo aquí los que vivimos en México, pues por ejemplo comemos mucho el maíz, ¿no? Y es un proceso que viene, o sea, esa alimentación de donde viene, pues desde tiempos muy remotos, ¿no? Al nivel psicológico, pues sabemos que el hecho de que nosotros podamos ver o percibir aromas o incluso ver imágenes de la comida o los colores, pues eso va a desencadenar en nuestro cuerpo una respuesta y eso nos va a llevar a la necesidad de tener apetito, ¿eh? Ojo que ahorita todavía no hablamos de las diferencias, pero hay una diferencia entre tener apetito y el hambre, ¿sale? Y finalmente también los factores sociológicos, ¿no? La alimentación también está muy influida en base a lo que una persona puede conocer de los alimentos, sí, pero también existe mucha influencia acerca de ellos, por ejemplo, lo que veamos en los medios de comunicación y lo que también nos puedan decir algunas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay quien te pueda recomendar que a lo mejor en la mañana es mejor un licuado de plátano y tú normalmente comes un plato de cereal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues vamos a intervenir los factores sociológicos y, como habíamos dicho, al final de cuentas, este proceso de alimentación conlleva a que nuestro organismo pueda consumir los nutrientes que necesita, ¿sale? Y esto pues satisfacer con ello pues todas las necesidades que tenemos, porque pues no nada más es algo para el buen funcionamiento de nuestro organismo, sino a veces también juegan un papel emocional o estético, ¿sale? Por otro lado tenemos un nutrimento. El nutrimento pues es, como lo dice aquí, cualquier sustancia, incluyendo obviamente las macromoléculas que son grasas, lípidos, carbohidratos, agua, vitaminas y minerales que se consuman de manera normal, ¿sí? Es decir, al referirnos con nutrimento, sería lo que en verdad se va a ocupar
o lo que nuestro organismo necesita para realizar sus funciones. Porque al decir, bueno, pues un alimento contiene los nutrientes, ¿no? Pero hay alimentos que no forzosamente van a tener los nutrientes que el organismo necesita. Por eso hacen la referencia en cuanto a decir, bueno, un nutrimento, un nutriente es cuando tienes las macromoléculas, micromoléculas y también agua, y que estos se van a encontrar en ciertos alimentos, ¿no? Ahí lo que estás haciendo pues es básicamente consumir lo que en realidad necesita el organismo, y obviamente que si no se consumen en la cantidad que son indispensables en nuestro cuerpo, empieza a haber diferentes cambios químicos o fisiológicos, ¿no? Es decir, si nosotros no consumimos, por ejemplo, proteínas y tenemos una dieta vegana, pues es común que esta dieta a la larga nos lleve, por ejemplo, a desarrollar anemia, ¿no? Otra de las situaciones es, por ejemplo, si no consumiéramos carbohidratos, pues prácticamente nuestra principal fuente de energía se viera suprimida. Tendríamos que tomar en cuenta las otras dos fuentes, pero pues tendríamos muchos bajones, por decirlo así, porque los carbohidratos es pues principalmente lo que nos mantiene vivos, alerta, sale conscientes, y pues hay enfermedades que se van a desarrollar en base a las deficiencias de las vitaminas, ¿no? Y que bueno, pues algunas son muy indispensables, por mencionar algunas, por ejemplo el ácido fólico, ¿no? Decíamos, pues el ácido fólico es una vitamina, sí, esencial, y esta es importantísima para que las células se puedan dividir. Entonces, si no tienes las concentraciones adecuadas de ácido fólico, pues imagínate, ¿no? Algunos de tus tejidos van a tardar tiempo en regenerarse. Y también es indispensable conocer esta palabra que básicamente se utiliza en todo nuestro cuerpo, porque este concepto habla de todas las reacciones que se llevan a cabo y que son químicas, ¿sale? Y bueno, sabemos que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que van a estar reguladas por enzimas. Hay que recordar que pues las enzimas van a ser importantes porque las enzimas te van a ayudar a degradar o a sintetizar algunos compuestos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el papá metabolismo tiene dos hijas, ¿no? Una que es Ana y otra que es Cata. Ana, pues se apellida igual que su papá, es anabolismo, y la otra es catabolismo. En algunas situaciones el catabolismo es importante, por ejemplo, el tema de la digestión. Nosotros consumimos moléculas muy grandes, y conforme van pasando en nuestro organismo se van haciendo moléculas muy pequeñas, es decir, se van degradando. A eso le llamaríamos una reacción de catabolismo. Y cuando esos nutrientes han sido absorbidos y por ejemplo los vamos a ocupar en el caso de otra vez las proteínas para formar músculo, entonces estaremos hablando de anabolismo, porque ya se están esas pequeñas partículas que se absorbieron ya de esas pequeñas moléculas, se formó algo mayor, ¿sale? Y pues obviamente dio origen a un tejido, ¿no? Entonces es importante recordar que el metabolismo siempre está regulado por las enzimas. Lo mismo pasa en la digestión, más adelante lo mencionaremos un poquito. Y aquí pues importantísimo, hambre, es la necesidad de alimento como una urgencia fisiológica del organismo para salvaguardar la homeostasis. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el hambre tiene un mecanismo de control neurológico muy amplio, participa en muchas estructuras y tiene que ver también pues los sentidos. Entonces, cuando hablamos de hambre siempre nos vamos a referir de esa necesidad, es decir, nosotros comemos, sí, por esa necesidad de tener una homeostasis. Lo que les decía, tú vas a elegir un alimento que tenga esos componentes, esos nutrientes, porque esos nutrientes son necesarios para que se lleven a cabo muchísimas de las funciones en tu cuerpo. Si no los consumieras como son, pues entonces vendrán los problemas, ¿no? Entonces, hambre es básicamente satisfacer esa necesidad básica que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Acuérdense un poquito de la pirámide de Maslow, pues está dentro de las necesidades básicas, ¿no?
Eh, por otro lado tenemos el apetito, que se define como la necesidad selectiva de los alimentos en una mayor concordancia a factores culturales que a los nutritivos. A eso se refiere que la diferencia básicamente entonces con el hambre sería que el hambre es satisfacer esa necesidad, es conocer que hay un riesgo de no consumir nutrientes, y el apetito entonces sería cuando en realidad no estás satisfaciendo una necesidad, sino básicamente se te antojó algo, ¿sí? Entonces habíamos dicho que hay muchos alimentos que por un lado pueden tener nutrientes que te van a funcionar y por otro lado no, ¿sí? O sea, no es lo mismo que tú vayas a, por ejemplo, que hayas comido a una hora, hayas tenido una alimentación balanceada que llevara vitaminas, minerales, agua, y macromoléculas, a que por ahí de repente vayas en la calle y se te antoja unos dorilocos, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Entonces, el hambre, ya dijimos, es importantísimo para la homeostasis, y el apetito básicamente es un antojo. Por otro lado, también hay conceptos como el de saciación y saciedad, que se han utilizado de manera muy similar, pero pues en realidad hay una diferencia. La saciación tiene que ver con el proceso que tenemos en el momento en el que se suspende el acto de comer. O sea, es decir, ya una vez que tu cuerpo está saciado, dejas de comer. A eso se refiere la saciación. Entonces, es cuando el organismo ya tuvo una limitación. Y tiene que ver obviamente con la cantidad de alimento ingerido. Y generalmente, pues, se dice que hay un promedio que es desde que inicias a comer a que terminas con una duración de 20 minutos, ¿sale? Entonces, cuando dices, bueno, pues, ¿qué es la saciación? Básicamente es lo que estás durando en comer, ¿no? Y la saciedad sería el intervalo, es decir, el periodo de tiempo que existe entre las comidas, ¿sale? El periodo de tiempo que existe entre las comidas, es decir, yo hice un desayuno, en el desayuno pues llegué, eh, duré 20 minutos, 15 en saciar, ¿no? Tuve esa saciedad, entonces se supone que de ahí al almuerzo, suponiendo que almorzaba a las 11 de la mañana, entonces cuántas horas pudieran pasar, ¿no? Si desayuné a las 9, 2 más o menos, entonces eh, tiene que ver con esto, entonces la saciedad, ¿no? Muchas veces esto está descontrolado en algunas personas que tienen, por ejemplo, obesidad. Sí, básicamente la obesidad tiene que ver con este control que uno tiene, porque así como hay un control neurológico para el hambre, así también vendrá un control neurológico para la saciedad. O sea, tiene que haber un punto en el que todo esté regulado, ¿no? Siempre debe de haber un equilibrio en nuestro cuerpo, y esto es importante porque si no dejáramos de comer básicamente todos los alimentos, no tendríamos esta saciedad, como quien dice. Y esta saciedad nos llevaría, por ejemplo, a desarrollar obesidad, sí, y a la larga, pues también todas las enfermedades que tuvieran que ver con la obesidad. Entonces nos moriríamos a edades muy tempranas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tendríamos ese control. Y bueno, hay que recordar un poquito del aparato digestivo. El aparato digestivo sabemos que empieza en la boca y va a terminar en el ano. Estamos hablando de que en el aparato digestivo lo podemos dividir de dos maneras. Una, en los que hablamos del tracto digestivo propiamente, y la otra en la que hablamos de los órganos digestivos accesorios. Entonces, cuando hablamos del tubo digestivo, del tracto digestivo, estaremos hablando de la boca, de la faringe, del esófago, del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Y qué caracteriza esto? Bueno, pues que va a contener el alimento desde que se come, se digiere, se absorbe y se elimina. Eso es lo que lo caracterizaría, o la diferencia entre esto del tracto digestivo y los órganos digestivos accesorios. Y en cuanto a los órganos digestivos accesorios, tendríamos que ahí estarían incluidos los dientes, la lengua, las glándulas salivales, la vesícula biliar, el páncreas, e incluso pues también ahí el hígado. Esto pues nunca, ¿cuál es la diferencia? Pues que estos nunca entran en contacto directo con los alimentos, sino más bien en ellos se producen sustancias, o se almacenan sustancias que pasan al tubo digestivo a través de los conductos, ¿sale?
Entonces, esas son las dos grandes divisiones del aparato digestivo. Por un lado vas a tener todas el aparato digestivo como tal, o sea, todos los órganos donde se va a llevar a cabo un proceso, y por otro lado estarán las glándulas que ayudan a que se lleve a cabo ese proceso, ¿sale? Entonces, pues el aparato digestivo tendrá diferentes procesos. En él se va a llevar a cabo primero pues la ingestión, ¿no? Segundo, la secreción. Cuando hablamos de secreción nos vamos a referir a que se produce agua, ácido clorhídrico y enzimas para pues, favorecer la digestión. Tenemos que otro proceso sería la mezcla y la propulsión, o sea, en algunos órganos que están destinados para que se mezcle el contenido de los alimentos con ya sea el ácido del estómago, por ejemplo, algunas enzimas. Y la propulsión pues básicamente tiene que ver con el movimiento que tiene todo el aparato digestivo. Otro de los procesos del aparato digestivo es la digestión, y generalmente la digestión siempre se va a dividir en dos procesos, uno mecánico y uno químico. En el mecánico pues tiene que ver con el movimiento, con la mezcla que decíamos, y el químico, cómo es que esos nutrientes se van desdoblando. O sea, un ejemplo, tienes un carbohidrato que es una macromolécula, como esa macromolécula se tiene que dividir en partes más pequeñas para poderlas absorber. Y por otro lado tenemos también el proceso de absorción, que pues absorber básicamente tiene que ver, o sea, lo podemos definir como el paso de las sustancias que son digeridas, que son absorbidas y que van a pasar a la sangre. O sea, ya es cuando ya se formaron compuestos más pequeños, ya están en la sangre circulando y se van a enviar al sitio donde se van a necesitar, ¿no? Entonces ya pasaron todo ese proceso, esa absorción. Y por último tenemos el último proceso, será la defecación, ¿verdad? Que es pues la eliminación de productos que no han sido, que no son absorbibles, en el caso por ejemplo de las fibras, y también de los productos de desecho, ¿no? Ya todo aquello que ya nuestro organismo no necesite. ¿Sale, vale? Entonces, para empezar, vamos a hablar de la primera parte del aparato digestivo, que en este caso sería la boca.